Bienvenidos al aire de Argentina 12. Esto es La Letra Chica. Hoy empezamos con una ley que ya está vigente y que tiene consecuencias o que modifica la relación entre el Estado y los contribuyentes. Es la ley de inocencia fiscal. ¿Qué es lo que cambia? Básicamente que antes se presumía, ¿sí?, que el contribuyente era responsable, mientras que hoy el Estado es el que tiene que probar la evasión y se presume la inocencia del contribuyente. Guarda que esto tiene sus vericuetos, como siempre hay una letra chica, la vamos a estar analizando porque en primer lugar esto beneficia al ciudadano común, pero puede ser que le abra la tranquera a los evasores consuetudinarios. Responsabilidad en el transporte público, un fallo que tiene impacto en la vida cotidiana. La Corte Suprema resolvió que una pasajera que fue, víctima de un accidente, una caída en el subte, tiene que ser indemnizada. Básicamente, lo que argumenta el fallo es que la seguridad en el transporte no es un favor que te hace la empresa transportista, sino que es una obligación, es un derecho de los pasajeros viajar seguros. Esto, por supuesto, tiene impacto en millones de usuarios del transporte público, porque no aplica solamente al subte, sino que se aplica al tren, al colectivo, en definitiva, a millones de usuarios. Así que especialmente si tuvieron algún accidente en el transporte, presten atención a este bloque. La reforma penal, nos prometieron mano dura, que el que las hace las paga, pero la reforma no sale, no hay fin de la puerta giratoria, ni tampoco esto de que se acaba la impunidad. Algunas reformas interesantes como es el ecocidio, pensemos en el incendio tremendo que estamos teniendo ahora en el sur y que todo indica que fue provocado. Leyes que en definitiva, o reformas que en definitiva la sociedad pide a gritos. Algo que, nos afecta a todos y que la mayoría de la sociedad está pidiendo son las cosas en las que la política no se pone de acuerdo. Esto quedó en el freezer, ni siquiera va para las extraordinarias de febrero, sino que queda para ser tratado en sesión ordinaria. Y para el cierre, el ciberdelito. Mientras la justicia está descansando en la feria, los ciberdelincuentes hacen horas extras. En la nueva modalidad ya ni siquiera te piden los datos. Te roban la identidad, te clonan la voz y te vacían las cuentas en cuestión de minutos. La justicia y las leyes van en carreta y los ciberdelincuentes vuelan en avión. Una ley que invierte la carga de la prueba, un fallo que refuerza un derecho básico, una reforma que promete cambios profundos y el ciberdelito que crece y crece en silencio y parece imparable. 4 temas con una misma pregunta. ¿Qué es lo que cambia en realidad cuando cambian las leyes? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de responder hoy, porque lo importante en general no está en los títulos, está en la letra chica. ¿Sabías que existe una nueva ley de inocencia fiscal? No estaba enterado para nada. No estoy al tanto. Sí. Sí, lo leí por los diarios digitales. Sí, pero no sé bien de qué se trata. No.
para nada, no sabía. ¿Y te parece justo que si te equivocas con un impuesto no te traten como evasor? Sí, me parecería justo, porque no tenés conocimiento de eso, ¿no? Me parece súper injusto, porque ha pasado muchas veces de que no te lleguen las boletas o en la aplicación misma no figura y se te pasa. Si te equivocás, se supone que es por un error. Hay gente que lo hace a propósito. Es difícil que te equivoques con un impuesto. La verdad es que es difícil. ¿Y alguna vez tuviste miedo de hacer algún trámite por temor a que te multen? No, verdaderamente no. No. No, cero miedo. ¿Y crees que esta nueva ley pueda darle más tranquilidad a la gente que paga impuestos? No estoy seguro. No, para mí no, al contrario, lo que la gente busca es la baja de todos los impuestos y todo eso, al margen de la seguridad, ¿no? Sí, me parece muy bien, me parece bárbaro. Sí. Nos acompaña hoy Dolores Oliveira, ella es periodista especializada y profesional. Dolores, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que cambia con la ley de inocencia fiscal? Mira, la ley de inocencia fiscal es muy abarcativa. Tiene dos cuestiones estratégicas claves y 4 aspectos de cambios de los impuestos, cambios impositivos importantes. Sí. Las dos cuestiones estratégicas son, una, la que vos decías, las presunciones. Sí. En realidad, la ley de procedimientos fiscales dice que la AFIP puede presumir realidad económica. Cuando ve compras o ventas o movimientos bancarios, puede presumir que hay una evasión si no coinciden con las declaraciones juradas. Sí, eso era como venía el sistema hasta ahora, que te aplicaban y después... No se deroga. Te doy la mala noticia de que no se deroga. O sea que no es una manganeta esto. No es una manganeta. ¿No se están vendiendo humo? No venden humo porque le ponen límites a la AFIP, a ARCA, la ex AFIP, le ponen límites para cuándo aplicar esta presunción de realidad económica. Pero no se deroga la presunción. La presunción de culpabilidad. Y el otro aspecto estratégico es el tema de poder o no blanquear dólares que no están declarados, los famosos dólares del colchón. Sí. Son 250.000 millones de dólares. Los blancos, salvo algunos excepcionalmente, nunca terminan de funcionar porque siempre hay alguna trampita por la cual no terminas de... No, los blanqueos sí funcionan. Y sí, el último de este gobierno funcionó. Y el de Macri también. No, los blanqueos funcionan, pero este no es un blanqueo. La ley de inocencia fiscal no da un blanqueo. Sí. Da límites a ARCA para investigar, pero hasta ahí. Es para que saquen los dólares del colchón, pero no es un blanqueo. No es un blanqueo. Bueno. Y está muy complicado porque los que tienen que aceptar esos dólares son los bancos. Y los bancos están limitados, están en negociación con el BCRA justamente porque piden un paraguas. Porque ellos tienen que informar a ARCA, la ex-AFIP, y a la UIF. La UIF es el organismo que controla el lavado de dinero del narcotráfico y del terrorismo. Sí. Ellos tienen que informar más de $10.000 que se depositen en un banco, tienen que ser informados a la UIF. Sí. Y más de 50.000 a ARCA. Entonces, hoy día los bancos, un depósito de 10.000, 15.000, aceptan una declaración jurada simple que dice el propio... Son ahorros. Es lícito, el origen es lícito. Pero más de eso no van a aceptar los dólares del colchón de ninguna manera si la UIF no les da un paraguas. Y la UIF es difícil que les dé un paraguas porque tiene que cumplir con las leyes internacionales de que pone el organismo... A los estándares internacionales. Y si no, ponen el GAFI, que es el organismo internacional de lavado de dinero, lo ponen en una lista gris y no recibe préstamos, el país, una cantidad de cosas. Sí, tiene consecuencias severas en términos, sobre todo... económicos, en un país que está, digamos, constantemente pidiendo alguna ampliación del crédito. Exactamente. Y entonces, en esto es limitado, pero en lo jurídico tiene un aspecto muy interesante que no es para dólares del colchón tanto, o pocos dólares del colchón, 10.000, 15.000, que es el régimen simplificado de impuesto a las ganancias. Este es un régimen que es el ARCA, la ex-AFIP,
confecciona la declaración jurada tomando la huella digital del contribuyente, que es sus gastos, lo que sabe por despensas, colegios, Sí. Todos los gastos. todo el movimiento, movimientos bancarios y todo lo que está bancarizado. Sí. Entonces, con eso confecciona esa declaración jurada. Esa declaración jurada tiene efecto liberatorio, o sea que se supone que tiene exactitud. Sí. Y ya no mira más, cuando se acepta eso ya no mira más, salvo, y además hay otra cosa que es el tapón fiscal. Sí. El tapón fiscal quiere decir que no te va a mirar ni IVA ni ganancias, Sí. ARCA, 5 años para atrás. Y después de esos 5 años tampoco, porque hay prescripción, o sea, Claro. Desaparece la posibilidad de ARCA de exigir los impuestos. Está bien. Ahora, digo, yo te escucho y pienso en el que está sentado ahí del otro lado, tomándose un cafecito, tomando un mate, y dice, ¿esto en qué me afecta? Digo, Me ¿cómo le afecta. llega al ciudadano? No, le llega, común? porque al ciudadano común que paga ganancias, no es para el que compra cosas en el supermercado, solo paga IVA, no. Sí. Pero para el profesional que paga ganancias, Sí. o que paga incluso el monotributo, tiene importancia. Porque con ganancia simplificado vos tenés estas dos posibilidades del efecto liberatorio, que te consideran que hay exactitud, entonces salvo discrepancia significativa, Sí. que es 15% de diferencia que te encuentre en el futuro ARCA, o 100.000 millones, 100 millones, 100 millones. Sí. 100 millones de diferencia entre lo que... ¿De pesos o de dólares? De Que no es pesos, lo de mismo. pesos. De pesos, o sea, bueno, 100 millones de pesos no es, No es una gran suma si lo pensamos. Por eso, entonces si te encuentra esa diferencia, Sí. puede caerse el tapón fiscal y el efecto liberatorio. Bien. Jorge, ¿querés preguntar algo? No, me pregunto siempre lo mismo, ¿no? Escuchaba atentamente. Doña Rosa, don Carlos, que está del otro lado, se están preguntando. Son héroes los que tienen los dólares afuera. Esto lo dijo el presidente de la Nación. Los que evaden. Claro, los que evaden. Schwarzenegger dijo, son héroes los que viajan en el exterior. No, él dijo los que viajan en el exterior, que es una tontería, pero no es lo mismo los que tienen dólares en negro. Exactamente. No. Entonces, termino y le doy que me dé la posibilidad de responder. O sea, son héroes los que evaden, tienen el dinero en el exterior, los que viajan, y le piden a la gente que saque los dólares del colchón. Mientras tanto, los funcionarios que tienen que dar el ejemplo, tienen el 70, el 80% de su patrimonio en el exterior. Es que no se Justamente trata... ahora se acaban de aumentar. No se trata... No. Acaban de aumentarse el 95%, Es que no 70, 80% estamos hablando de los otra cosa. Bueno, pero déjeme que termine y yo le dejo que me responda. Y yo lo que digo es que no solamente no dan el ejemplo, sino que son héroes los que se la llevan afuera. Entonces, ¿cómo le van a pedir al pobre ciudadano que saque el dinero del colchón, que encima lo van a mirar con lupa, como estaban diciendo, la AFIP, etcétera, etcétera? Traigan, señores funcionarios, los dólares que usted tiene afuera, denle el ejemplo. Perdóneme, no es así. Porque los dólares del colchón son dólares no declarados. Los dólares en el exterior es algo legal. Cualquiera puede tener una cuenta en el exterior y todos los dólares que se le dé la gana en el exterior. Es muy diferente tener dólares no declarados. Sí. Y realmente estamos hablando de otra cosa. Entonces... Pero no es un ejemplo para el argentino que... ¿Por qué no? Que haya funcionarios. No, hay libertad. Porque sí, claro que hay libertad, y sobre todo el gobierno que dice que hay libertad. Hay libertad económica. Para los libertad para los funcionarios. En el exterior los tienen declarados y tributan acá. Claro, tributan acá, pagan impuestos sobre los bienes personales, impuestos a las ganancias. Si tienen una renta porque lo tienen en una caja, en una cuenta o en bonos o del exterior, o se considera renta del exterior si vos tenés un ADR. Que es un título de una acción argentina que cotiza en Nueva York, o un CDR, que es un bono que representa una acción de una empresa del exterior y cotiza en la bolsa argentina. Se consideran bienes del exterior, o sea, no seamos hipócritas. Igual para mí hipócrita es el que le pidan la plata
a los argentinos, mientras ellos cuando están en el gobierno se vuelven multimillonarios, con declaraciones juradas que aumentan sorpresivamente año a año en forma enorme, y tengan los dólares afuera y le digan al pobre abuelo, al pobre trabajador, sacan los dólares del colchón y depositarlos. Tráiganlo ustedes, señores, den el ejemplo. Es cierto que están declarados, pero fíjense que nosotros acabamos a pagar el repo, famoso repo, devolver préstamos y qué sé yo, que pagamos tasas monstruosas. Tráiganla acá, préstensela al gobierno si es que le tienen tanta fe, tanta confianza. Sí, bueno, retomando, hay algo que me parece importante que charlábamos en la previa, que tiene que ver con que, bueno, todo tiene su letra chica, y si bien en principio estaría todo ordenado, me decías que hay una cuestión por la cual podrían igual revisar para el que blanquee. Sí, es lo que decía hace un ratito, que la UIF y ARCA piden información sobre ciertos límites. De todos modos, para ciertos valores, vale sobre todo lo que se llama ganancia simplificado. Sí. Esto no pueden entrar los grandes capitales. Es hasta 1.000 millones de ingresos y 10.000 millones de patrimonio, que es el 80% de los contribuyentes de Argentina. Hay un 20% de grandes capitales que no pueden utilizar ganancia simplificado. Y no pueden tener tapón fiscal, y no pueden tener presunción de exactitud, sino que tienen todos los demás controles de impuesto a las ganancias. Bien. Después tiene otros aspectos que limitan a ARCA. Sí. La ley penal tributaria, que subieron muchísimo los límites desde los cuales se penan, o se denuncian evasión. La evasión simple es 100 millones, vos decís no es tanto, pero es un número para el contribuyente común. Yo pienso en algún empresario, ya sea comerciante o la industria, no me parece un volumen que, me parece que es más un volumen corriente para una gran mayoría. La evasión tiene que ser de 100.000, no el patrimonio o la evasión. No el movimiento global, sino la evasión. La evasión de 100.000 millones, y para evasión agravada, por ejemplo, porque haya fraude o lo que sea, es de 1.000 millones. Ahora, vos me hablabas de que hay justamente una letra chica que se conecta con esta ampliación de las funciones que tendría la Secretaría de Inteligencia. Eso es aparte, sí. Eso es un problema, porque han creado una CIDE que tiene órganos que dependen de ella, como una comunidad de inteligencia y una comunidad de información. Son órganos del Estado que tienen obligación de informarle a la CIDE cosas cuando la CIDE se los pide. Y en la comunidad de inteligencia han puesto a la UIF, este organismo que persigue el lavado de dinero. Ya está en la ley que la UIF puede pedir información o dar información, pero a su criterio. O sea, le puede dar información cuando le parece pertinente a la UIF, a otros organismos, para que persigan otros delitos conexos. Acá se invierte y es la CIDE la que le puede pedir información a la UIF. La UIF está obligada a secreto por las normas internacionales. Sí. Entonces esto es peligroso. Y peor aún es lo de ARCA, porque ARCA está en la comunidad de información y tiene obligación con una reglamentación que va a hacer la CIDE de informar sobre sujetos y cosas que ocurran con contribuyentes a los que apunte la CIDE. Ajá. Entonces, esto puede violar el secreto fiscal. Va a depender del funcionario. Claramente puede violar. Sí, va a depender del funcionario. Muy discrecional. Va a depender mucho del funcionario de ARCA, que se pliegue o no se pliegue a estas obligaciones y diga acá hay secreto fiscal o diga te doy la información, porque está esta ley de decreto. Dolores, muchísimas gracias. Te subís al subte, frena de golpe o te empujan, te caes y la empresa te dice, no, discúlpeme, era hora pico, lo lamento, es un accidente. La Corte Suprema dijo, no, señor, viajar seguros es
una obligación de resultado, y presten atención a esta palabra, obligación de resultado para la empresa. Y le puso un límite a esto de lavarse las manos. Vean el informe. ¿Te sentís segura viajando en el subte o el tren? No soy de tomarlo, igual mucho, pero sí. Sí. Un colectivo, el subte no y el tren menos porque viste que están pasando muchas cosas. No, enseguida te sacan el teléfono, te quieren pegar a la chica de Rosario que estaba trabajando y le pegan. Sí, porque el servicio de tren mejoró y subte no lo uso, no. Si te caes o te lastimas viajando en el transporte público, ¿sabés a quién reclamar? A la empresa. Y de la empresa, a veces las personas están terminando de bajar y ellos arrancan y obviamente que la gente tiene accidentes de ese motivo. Y a la empresa del transporte. No sabría a quién reclamar. Acá en la capital, al gobierno de la ciudad. ¿Pensás que el transporte público debería garantizar subir y bajar de forma segura más en hora pico? Yo creo que sí, en ese sentido sí. Sí, más que nada en lo que es todo el tema de los trenes, los subtes y para la gente con discapacidad. Sí, seguro, y además debería no costar tan caro. Sí, siempre sería lo ideal eso de que siempre haya seguridad en el ascenso o el descenso del pasajero. Si tuvieras un accidente viajando, ¿te animarías a reclamar? Claro que sí, si tengo seguro y corresponde, de hecho que sí. Más bien que sí. Sí, es lo fundamental hoy en día que es lo último que tenés como recurso. Por supuesto que sí, siempre voy a ejercer mis derechos y bueno, si estoy pagando un boleto, justamente contempla el seguro al viajar. Más vale que empieces a usar chaleco antibala porque te van a ir a buscar, Mario. ¿Quién responde? No sé la capa, pero vamos en cualquier momento vamos a averiguar si sos a prueba de balas o no, hermano. A ver, la gente tiene que saber, a ver, ¿quién responde cuando viajan en el tren, en el subterráneo, en el taxi, en una aplicación? ¿Quién tiene que responder? En el bondi, que debe ser el que más transporta. Un caso muy importante que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, casi inédito, porque normalmente la Corte no toma estos casos de accidente, de daño. No llegan, un 99% son rechazados. Pero a ver, ¿por qué llega a la Corte? Mira, fíjate lo que pasó. María, año 2009, se tomó un subterráneo acá en la ciudad de Buenos Aires. Se tomó el subte en el 2009 y la justicia se tomó su tiempo para resolverlo, ¿no? 2009 festejamos los 16, no, los 15 años. 15 años, perdón. Los 15, ¿eh? Los 15, ¿querés ser generoso? Los 15 y más también, ¿eh? La matemática me da 17, pero bueno. Vos que sos un pasajero, un usuario, un consumidor, tanto acá en la ciudad de Buenos Aires o en cualquier provincia del país, el caso es muy importante porque la Corte lo que marca es lo siguiente, mirá, hora pico, vagón lleno, esta señora María se cae cuando está saliendo. ¿Dónde se cae? Viste que hay un huequito entre el vagón y el andén. Y el andén. Chiquitito. 10, 15, pero te entra el pie si le Claro, pifias. ahí entra y vos imagínate en hora pico, la gente, viste, cuando se abre la puerta, bueno. Sí, salís explotado. Claro, bueno, ahí ¿qué se generó? Se generó un daño. Esta señora María sufrió un daño en la pierna, ahí en el pie. Sí. Y bueno, la justicia acá de la ciudad de Buenos Aires, tanto el juego de primera instancia como la sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones Civil, culpó directamente a la pasajera. Sí. Dijo, no, es una negligencia suya, es su culpa. Y ¿Por qué? ¿Porque no vio dónde pisó? Exacto. Ah, bueno. ¿Qué es lo que pasó acá? Vamos a decir una... Fíjense, el criterio. El subte explotado de gente, que sabemos los que viajamos en el subte, que cuando está hasta las manos, salís empujado por el resto. Salís empujado así a presión. Claro. Claro, y tenés que mirar dónde pones el pie. Imposible, claro, totalmente imposible, pero bueno, vamos a poner el foco en términos generales para todo el país, algunas cuestiones que tienen que ver con la ley. ¿La ley de qué? La ley de defensa del consumidor y la Constitución Nacional. En términos generales, ¿qué dice la ley? ¿Y por qué la Corte toma este caso por las astas? El pasajero jamás asume un riesgo. Si vos te subís a un auto, una aplicación, al bondi, a lo que sea, un transporte público, nunca vos subís y te bajás, viajás sano.
¿sí? Esa es la obligación de seguridad que está a cargo de la empresa. Es decir, la empresa es la que tiene que hacerse cargo de que vos viajes sanos y salvos, ¿sí? Es decir, la empresa en términos generales debe acreditar. ¿Qué es lo que debe acreditar la empresa? El prestador de servicio, una eximente. ¿Qué es la eximente? Que mirá, si te produjo un daño, seguramente habrá sido por tu culpa, pero es la empresa la que debe probar esa culpa, esa negligencia, no el consumidor. Por ejemplo, si hubiera saltado voluntariamente a la vía. Ahí está, ¿sí? O el famoso caso fortuito de la facultad, dice, no, cayó un rayo y bueno, eso es un caso fortuito. O alguien te empujó, es directamente cuando interviene un agente, un tercero. Alguien es responsable del tercero. Exactamente. Entonces ahí el proveedor, la empresa, como dice la ley, queda protegido y eximido. Es decir, no respondería. Pero bueno, esto en términos generales. Y esto es la clave. La presunción, siempre la presunción. ¿A favor de quién? Si hay una lesión de un pasajero, la ley ya presume. La Constitución en este caso, dice que es la empresa la que tiene que probar y no el usuario, ¿sí? Vamos a ver qué dijo la Corte. Mirá lo que dijo la Corte, porque ¿qué hace la Corte? Directamente destruye tanto el fallo de primera instancia como el de la Cámara. Grave, ¿por qué? Porque dice, esta sentencia es nula, arbitraria. ¿Por qué? Porque se fundan cuestiones que no tienen nada que ver con lo que se prueba en el expediente. Por ejemplo, ¿qué dice la Corte junto con el procurador? Pruebas. Señores, no evaluaron las pruebas pertinentes que se pudo acreditar en el expediente. De hecho, el procurador revisa las pruebas, cosa que es raro que te revise el procurador la prueba y analiza, porque estamos hablando de cuestiones fácticas, de pruebas. Bueno, pero justamente tiene que ver con esto. Era tan arbitraria la sentencia que la revisaron de punta a punta. Y acá, la responsabilidad, le dice la Corte y el procurador le dice a la Cámara, ustedes pusieron el foco en la pasajera, pero en realidad tendría que haber puesto el foco en la responsabilidad objetiva de la obligación de seguridad, que está a cargo de ¿quién? De las empresas de servicio. Claro. ¿Entendés? Ahí es donde la Corte le dice, pongan el foco ahí, en la responsabilidad objetiva. Y otra cosa fundamental, esto los pibes de la facultad le van a hacer dulce de leche con este tema. El archivo penal no tiene nada que ver, no implica que una causa penal, si se archiva, en este caso María hizo una denuncia también penal, esto es una cuestión civil, ¿no? Pero María, la penal por lesiones. Claro, hizo la denuncia penal por lesión, artículo 94, sin términos generales. Sí. Y el fiscal penal ordenó el archivo porque dice, no hay delito acá. Bueno, está bien, perfecto, eso es penal. Esto es civil. Claro. ¿Sí? Y yo lo amplío. Claro, siempre la responsabilidad penal y la civil, digamos, pueden tener relación, pero no están necesariamente atadas a la misma suerte. Muy bien, no tiene nada que ver. Un archivo penal para un juez civil, para un juez laboral, para un juez de derecho de consumo, no implica que esa persona, por más que no tenga, digamos, responsabilidad penal, no tenga responsabilidad civil laboral. Porque la responsabilidad penal es más restringida. Podríamos decir que siempre que haya responsabilidad penal va a haber responsabilidad civil. Exacto. Pero a veces puede no haber responsabilidad penal porque no hay un delito, pero sí hay responsabilidad civil por los daños. Sí, adelante. La voz del pueblo. Preguntón que estás, Alarcone. Yo veo que tengo muchos clientes con comercios, empresas, que cuando hay un problema de seguridad, ¡pum!, faja, clausura. Sí. Hasta que no esté este tema de la seguridad, no abren. ¿Seguro? Uno viaja inseguro en el tren Sarmiento, en el subte ni hablar, los colectivos viejos, vetustos, y no hay faja de clausura ahí. En las autopistas que no hay inversión pública, baches por todos lados. Y después le quieren echar la culpa al consumidor. Es insólito. Claro, lo eso que no no dice dice la Corte acá. Claro, lo que el fallo dice, en forma encubierta, es que es responsabilidad de la empresa. ¿Y sabe qué pasa con la empresa? Esas empresas son concesionadas. ¿Quién los tiene que controlar? ¿Por qué miran para otro lado? Bueno, ahí está la letra chica. Siempre está el Estado, o tenemos que decir que a veces la mayoría de las empresas públicas, las más grandes, tienen una concesión. Pero bueno, acá lo que hace la Corte, la justicia, revisa el caso individual.
Esto para la gente, pero también manda mensajes. ¿Cuál es el mensaje que manda la Corte y el Procurador? Pero fija un criterio que tienen que seguir. Claro, imagínense 15 años, año 2000, esto es diciembre de 2015 y no se resolvió todavía. Lo que hace es anular la sentencia y dice, dicten un nuevo fallo y marca este criterio. Tengan en cuenta el mensaje de la Corte para todos los tribunales inferiores de la Nación, que el transporte responde siempre objetivamente. Esto sencillamente es así, que no evalúen la conducta de la persona, de la pasajera, sino que vayan al tema de si la empresa acredita estos 3 supuestos. ¿Sí? Si hay culpa de la víctima, por ejemplo, que ella, como decía vos en el ejemplo, que se haya tirado. Sí, es el más extremo, que alguien que se tire a la vía voluntariamente. Pero no le pongan el ojo a la pasajera, ¿sí? El archivo penal, jamás, si hay un archivo penal, no va a probar la culpa de la pasajera. Esto también es lo que marca la Corte, ¿sí? Claro, sí, pero igual la verdad que lo que hizo la justicia civil ahí es una burrada, porque está claro que para que haya una responsabilidad penal siempre hay un criterio mucho más restrictivo que para que haya una responsabilidad civil. Pensemos esto, cualquier accidente de tránsito, ¿sí? O siniestro, porque si no me va a agarrar mi amigo Nicodemo y me va a arrestar. Siniestro vial, que la mayoría de las veces sucede por ahí por una distracción. Claro. Eso no implica que uno, digamos, cometa un delito, pero puede haber daño en el vehículo del tercero o alguna lesión a un tercero. Ni hablemos si no solo es una colisión de 2 vehículos, sino si pisan a alguien. Ahora, no siempre se configura la responsabilidad penal, ¿sí? Así es. Por lo tanto, María, ahora, que ya estamos en feria judicial, pero ya la Corte mandó el expediente para la Cámara para que dicten un nuevo pronunciamiento, una nueva sentencia, pero tomen todos estos recaudos, ¿sí? Todos estos recaudos, es decir, que miren la ley del consumidor, la Constitución Nacional que protege al usuario y al consumidor, y nuevamente, repito, revisen bien las pruebas, incluso la prueba mecánica, en este caso la prueba ingeniera, donde se determinó que había un espacio no solamente de 10 o de 12 centímetros, sino que mucho más, que llegaba inclusive hasta 20 centímetros en situaciones donde el vagón se podía inclinar por el peso de las personas y la cantidad de gente que viaja. Claro, sí, porque eso pasa mucho. Cuando los que van a... Muchas veces hay en el subte estaciones que paran la mayoría de un lado y algunas que otras, que suelen ser las de combinación, que te bajás del otro lado. Y la mayoría de la gente está del lado donde están la mayoría de las estaciones. Entonces ahí se inclina. Como dirían en términos de navegación, se escora la nave. Bueno, Mario... la causa sigue, ¿eh? La causa sigue, por supuesto, porque acá todavía bajó a una instancia, volvió a primera instancia para que lo resuelvan. A Cámara, para que dicten un nuevo procedimiento, pero seguramente con alguna posibilidad de que... No, como anuló los dos, pensé que bajaba hasta a Cámara. A la Cámara. Bien, muy bien. Bueno, por lo menos no va a ser tan largo el camino. Y el que tuvo un accidente, ya saben, lo consultan a Mario antes que lo inviten con unos confites de plomo. Ahora sí. El gobierno impulsa una reforma penal que nos prometen, bueno, el fin de la puerta giratoria, que, bueno, en definitiva, que una ley más dura que nos brinde mayor seguridad. Sin embargo, esto quedó postergado no solo para las sesiones extraordinarias que se abren, sino para las ordinarias, que van a arrancar, por supuesto, después del 1 de marzo. Vean el informe que nos metemos en el tema. Presentamos con la doctora Bullrich estas reformas de tolerancia cero contra la delincuencia. Si logramos aprobar estas reformas, quienes delinquen la van a pagar en serio y los argentinos de bien van a vivir en una sociedad más segura. Pero que este conjunto de reformas se implementen o no, dependen directamente del Congreso de la Nación. Depende de quienes estén sentados en las butacas del Poder Legislativo tengan la vocación de ponerse del lado de las víctimas y no del lado de los delincuentes. La Argentina, de una vez y para siempre, termina con la doctrina del zafaronismo,
que tanto daño le hizo a la sociedad, a las víctimas, a los estudiantes, y que penetró como doctrina de protección del delincuente en toda América Latina. Hoy este Código Penal viene a poner a la Argentina en el lugar en el que siempre debió haber estado, protegiendo a la sociedad, cuidando a nuestras fuerzas de seguridad, terminando la impunidad que tantos años reinó para los delincuentes, para los corruptos, para los asesinos y para los abusadores. Si aprobamos esta reforma, la seguridad en la Argentina va a cambiar en serio. Todos sabemos que el sistema no da para más y hay que cambiarlo. Estamos con Luca Tuccini, abogado penalista. La pregunta del millón al final es, ¿más penas implican más seguridad? Bueno, Juan Pablo, mirá, esta reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entiendo que es una política del gobierno actual que necesariamente quiere responder al hartazgo social que se vive hoy en día. Entendemos, y es de público conocimiento, que la sociedad está cansada de tanta delincuencia, particularmente con los delitos contra la propiedad. Yo no creo que el agravamiento de estas penas y esta bajada de línea del gobierno actual va a mejorar la situación. Tengo una frase como para poder empezar con esto, que es que cambiar el fondo no siempre cambia la realidad. No creo que necesariamente cambiando el Código Penal, aumentando las penas, va a cambiar la tasa delictual que actualmente tenemos lamentablemente en la sociedad. Sí, pero ¿por qué pensás que no lo cambiaría? Digo, en la lógica de cualquier ciudadano dicen, bueno, si los tipos están más años presos por cometer el mismo delito, lo sacan de circulación. Lo sacan de circulación, pero eso va a acarrear mayores problemas en diferentes ámbitos. Y además entiendo que es una cuestión en Argentina particularmente, que es un país especial, diría yo, en relación a otros. Quizás, por ejemplo, el caso más notorio y reciente es el de Bukele en El Salvador. Nosotros creo que estamos muy lejos de ser eso. Sí. Juan Pablo, creo que aumentando igual las Bukele penas... al final tiene carta blanca para meter a todo el mundo. O sea que de aquí a que el planeta se dé cuenta que estamos ante un dictador en proceso, no falta mucho. Como te digo y te reitero, Juan, creo que el agravamiento de pena no va a resolver este flagelo de la delincuencia, sino que esto se resuelve con mayor prevención. Porque el derecho penal es de última ratio y lamentablemente llega cuando el delito se cometió. Creo que aumentar las penas, reducir las salidas alternativas, condenas en suspenso, probation, no va a simplificar una baja en la tasa delictual y creo que está aprobado. Y de hecho te diría, Juan Pablo, que nuestro Código Penal no tiene penas bajas. Te diría que hoy en día la famosa puerta giratoria que habla la ministra Bullrich no es así y esto me consta porque... Pero hoy está claro que, y especialmente para aquellos que viven en la provincia de Buenos Aires, porque digamos, si bien la inseguridad afecta a todo el país, en especial afecta por ahí a los grandes conurbanos, ¿sí? Sí. Que sucede, bueno, tanto acá en Rosario, en Córdoba especialmente, por una cuestión de cantidad de población. Pero digo, la gente hoy está cansada, ¿sí? Andan con miedo a toda hora. Y la gente está cansada, pero déjame decirte algo que a veces parece un poco contradictorio, pero te lo digo con términos muy sencillos. Sí. A ver, la reforma tiene más de 600 artículos. Sí. Y una cuestión muy básica es que a veces la gente, a ver, el delincuente no está leyendo para ver si yo cometo este delito, cuántos años me van a dar. No, lo leen cuando ya están adentro. ¿Entendés? Entonces, como decía Luca, a veces hay que mirar más que nada la cuestión preventiva, el antes, no el después, porque realmente, repito, el delincuente no va a mirar nunca el Código Penal para decir, che, tal delito, yo voy en cana por tanto tiempo. Eso no va a pasar. Alarcón, dale. ¿Cuánta sanata? ¿Cuánta sanata? Por favor, Mario, Luca. A ver, vamos, garrote. Dicen, Bukele no. Sin embargo, vos le preguntás al pueblo... Bukele está metiendo en cana a todo el mundo, Jorge. Bueno, decís, esto es inconstitucional, adentro. No, este es narco. Y sin juicio. Sin juicio, previo, no, olvidate. Bukele ya es un dictador, dale. ¿Dónde está Damián? Damián, no me dejan hablar.
Quiero decir esto, qué sanata, qué sanata. El pueblo más seguro, perdón, el país más seguro hoy es El Salvador. No. Voy por esta parte. Si no opinas de nada, en el año 2024 se creó un grupo antinarcotráfico en Rosario. Televisión, diario. Patricia Bullrich creó un nuevo grupo contra el narcotráfico. Grande éxito, tremendo éxito en Rosario. Casi no hay narcotráfico. La nueva ministra la semana pasada lo disolvió. Sí. Bueno, porque ahí aplicó medidas preventivas. O sea, lo disolvió. Y escucho a Mario decir medidas preventivas. Pero eso es una prevención. Cuando hoy los vecinos viven enrejados, ponen rejas, cámaras. Hoy los vecinos viven enrejados y los delincuentes en la calle con la sonrisa de piñón fijo. Hasta salen con tobillera a pasear para demostrar que pueden hacer lo que quieren. Hablan del tema de que no tienen que cumplir con leyes más duras. Señor, pregúntenles a la víctima, que quedan discapacitadas, que quedan violadas, que les roban, que los estafan, que le dan palizas, que le dan palizas a los abuelos para robarle. No le preguntan a ellos, están preocupados por el delincuente. ¿Por qué no le llevan al delincuente a aire acondicionado a la cárcel? Y le ponen una pileta de natación y le hacen asado todos los fines de semana. ¿Puedo decir algo? Gran sanata sobre el tema de cómo se debe tratar el tema de seguridad en el país. Hace años vengo escuchando, vamos a bajar la edad de imputabilidad, vamos a bajar la imputabilidad. Nunca la bajaron. No, nunca la bajaron. Vos mirás el mundo, Inglaterra, Francia, Suiza, 10, 12, 13 años. O ellos son marcianos o somos marcianos nosotros. Dicen que van a dar mano dura. ¿Mano dura para quién? Porque hay delitos que están cometiendo y depende de quién lo haga, tienen mano dura o no. O si no, fíjense con el caso que está sucediendo ahora en este momento del alcoholemia. Dolores, dale. Mira, yo lo que veo con la suba de la edad, con la suba de las penas sobre todo, es que después tenemos jueces en la Argentina y los jueces tienen cualquier tipo de motivación para bajar las penas que se habían fijado, los jueces de sentencia, que se habían fijado en los jueces de instrucción y en los tribunales orales. O sea que puede ser muy hipócrita en ese sentido decir subo las penas, bajo la edad, si después los jueces no van a aplicar esas penas. Pero no hagamos ninguna leyes, entonces. ¿Por qué no van a poder? Bueno, pero no hagamos ninguna leyes, porque si los jueces no van a aplicar las penas, mire que acá tenemos casos de que no aplican y ahora miran para otro lado. Fíjense el caso Landís. Está preso un empresario, creo de la 4ª o 5ª línea, pero después quedó muerto ese tema ahí. Criptomonedas. Acá los jueces es cierto que son tiempistas. Esto me lo hizo acordar un señor que se llamaba Juan Pablo Godoy que decía, la Corte Suprema es tiempista. Claro que son tiempistas. Toda la justicia tiempista. Cuando se van, meten preso al que cometió el error antes. Pero si vos robás una media, vas preso al otro día. Esto es lo que tiene que cambiar. Decir que el problema son los jueces, que hagan leyes más duras y que el juez no pueda objetivamente cambiar esa decisión. Bueno, pero esperemos. A ver, yo creo sí que en la medida que se agravan las penas, los jueces tienen determinada amplitud de criterio, pero siempre van a quedar encorsetados por lo que dice la ley. Luca, a grandes rasgos, ¿qué cosas cambian? Entiendo que la reforma de este Código Penal es enorme. Ahí Mario hablaba de más de 600 artículos. ¿Cuáles son los cambios más importantes que vos ves? Bueno, es un cambio de paradigma. Hay nuevos delitos que se incorporan. Va a ser un código más moderno. Lo del ecocidio a mí me parece bárbaro, que son todos los delitos cometidos justamente en contra del ecosistema. Es que justamente para empezar. Se crea un nuevo título que no está hoy en día en el Código Penal, que es el título contra los delitos ambientales. Entiendo que eso es necesario. Bueno, tiene algunos factores positivos a criterio personal y algunos otros factores negativos. Positivos si hay una respuesta mayor del Estado frente a la víctima, en encontrar y consolar ese daño causado a la víctima, que es lo que está reclamando hoy día la sociedad. Acá los colegas explicaban que quizás los jueces hacían un poco la vista gorda con el tema de las penas. Yo creo que no es así. Yo creo que hoy en día hay mucho más punitivismo que antes. De hecho, Pablo, ha aumentado notoriamente la población carcelaria. Eso quiere decir que la policía está trabajando en gran medida, se están encarcelando a más personas, la prisión preventiva pasó a ser una regla. Entonces entiendo que sí le sirve al gobierno actual porque es una respuesta ante la sociedad, es una cuestión electoral, pero creo que como todavía no se está tratando,
Es una cuestión que no hay que subestimar y es una cuestión muy compleja a tratar. Sí, ahora, espera, Jorge. Sí. A mí me parecía algo interesante que vos cuando hablabas de la prevención, y me parece que hay un punto donde creo que vamos a coincidir. A veces no se trata tanto de la reforma legislativa en sí mismo, sino de que al final, para brindar mayor seguridad y en todo caso para, digamos, alojar más cantidad de gente, si es que hay más delincuentes que alojar, vos necesitas inversión en seguridad, inversión en policía, en infraestructura, tanto para la fuerza de seguridad como para lo que es el servicio penitenciario. Si no, digamos, podemos cambiar la ley, le podemos dar 250.000 años de prisión a todos, pero si no tenemos cómo cumplirlo. Y hay que ver si el Estado actual, el gobierno actual, tiene esa impronta de justamente invertir, que no son costos menores, invertir en estructura carcelaria, prevención y demás cuestiones. Yo creo que la mejor herramienta siempre es la prevención. También una cosa importante es que yo entiendo que los funcionarios del gobierno son quienes deben dar el ejemplo a la sociedad y lamentablemente en los últimos años nos cansamos de ver funcionarios de alto rango del gobierno involucrados en causas penales por corrupción y demás cuestiones con notoria prueba. Entonces, si ellos no cumplen, que nosotros deliberamos en el sufragio para que ellos nos representen, no cumplen con la ley, ¿qué queda para los demás? Lo cierto, Juanpi, cuando hablan cortito ustedes, y nos vamos. Sí, lo cierto es que ustedes hablan de prevención. Doña Rosa, don Carlos saben dónde vende droga, el vecino, el abuelo. Se vende más droga que pan en la Argentina. La policía sabe quiénes son los ladrones y los que roban, que no roban hoy para comer, roban para comprar droga. Lo cierto es que hay que ir con el micro La Felicidad, lleno de gendarmes, lleno de garrote, a las cuevas de estos delincuentes y se acabó la joda. Mientras nosotros sepamos quién vende droga y recibamos sobre, mientras el vecino sepa quién vende droga y si él va a denunciar, tiene un problema que le queman la casa el otro día, no va a haber prevención que valga. Repito, micro La Felicidad, lleno de gendarmes, lleno de garrote y a barrer con la delincuencia. Muy bien, y vamos a ir a un corte y después del corte vamos a hablar de la ciberdelincuencia, porque esos no saben ni para dónde llevar el micro porque no hay forma de encontrarlos. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Y para cerrar el programa vamos a hablar de un tema que afecta a miles de usuarios, que nos afecta a todos, porque la ciberdelincuencia no para. Se hace cada vez más sofisticada, cada vez más compleja. Hoy en día ya ni siquiera es que si se quiere, que te roban las cuentas porque vos caíste en algún phishing y te sacaron los datos. No, directamente te clonan la identidad, te clonan la voz y a partir de tus datos biométricos, bueno, te limpian todo lo que tenés. Estamos en comunicación ya con Aníbal Lanzaroni, que es especialista en ciberdelitos. Aníbal, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto de estar con ustedes. Bueno, contame un poco cómo son esta última modalidad. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos todo lo que tenemos publicado en redes? Es un poco difícil. Tenemos que entender que hay una conjunción de factores que están afectando en estas modalidades. La primera, esto que vos bien decís, que es la clonación de voz, pero por otro lado, no nos olvidemos que fuimos víctima en Argentina de una empresa que se llama WorldCoin, donde estuvieron comprando en todo el país las identidades biométricas de las personas por $30. No sé si recuerdan de eso. Sí. esa noticia donde compraban todo lo que tenía que ver con el dato biométrico facial y los iris de las personas. Sí. Entonces, la gran posibilidad de clonar identidades viene esto en una primera instancia, pero el soporte de esta clonación la tenemos con los grandes robos que hubo en las bases de datos nacionales. Recuerden ustedes que nuestros datos del Registro Nacional de las Personas fueron robados en el 2025. La Agencia de Seguridad Nacional Vial también fue víctima de estos robos, y todas estas bases de datos hace que se conforme una identidad perfecta de una persona. Y desde ahí yo puedo empezar a actuar.
puedo Ahora, empezar ¿hay a algo actuar. que podamos hacer para prevenir esto? Porque vos me decís, el Registro Nacional de las Personas, no hay manera de no tener un documento de identidad. Si manejás, también tenés la licencia de conducir. O sea, ¿cómo prevenimos esto? Bueno, Argentina en los últimos 20 años no tuvo prácticamente inversión en lo que es seguridad cibernética. Recordemos que de esto que estamos diciendo, también tuvimos el robo de la información dentro del Senado de la Nación, ¿sí? Después tuvimos una gran cantidad de empresas, algunas ahí inclusivemente en Santa Fe, la segunda, que recuerdo haber trabajado en eso, cuando les vulneraron el ingreso a todos sus datos y se pedía un rescate por la información. Tuvimos la agencia... Ya no secuestran personas, te secuestran los datos. La información, sí, y bueno, paga más. Sí. El PAMI también fue víctima de un secuestro, ¿sí? O sea, recordemos que esto tiene que ver con la inversión. Ahora, a nosotros los ciudadanos comunes, ¿qué nos puede pasar? Los ciudadanos comunes, por lo general, la modalidad de robo hoy es robarte el celular, ¿sí? Y pedir que se lo entregues abierto. Ese es el primer punto. Sí. Que vos entregues el celular con la contraseña abierta. Entonces, desde ahí pueden entrar a las billeteras. Ahora, los ciudadanos, ¿tenemos posibilidad de recuperar ese dinero? Sí, si son bancarias. En una billetera bancaria, yo puedo, con la ingeniería judicial que hay hoy en día, con algunos grises que hay en el medio, se puede recuperar el dinero. No se puede recuperar con aquellas que son privadas en el sentido como Ualá, Mercado, y todas las que están dando vueltas. Esto justo te iba a preguntar, porque por ahí Mercado está, digamos, muy metida en la mayoría de los usuarios. Mucha gente por ahí no tiene las billeteras que vos decís de los bancos, como sería el caso de Modo, pero sí tienen la de Mercado Pago. O sea, en esas no se puede recuperar. Me parece un dato importantísimo. Claro, porque no están contempladas dentro de la ley bancaria. Son entidades, y ellos lo aclaran muy bien, que no son entidades reguladas por el Banco Central. ¿Sí? Entonces, la regulación jurídica es diferente. Bien. Bueno, y volvamos entonces a la prevención. ¿Qué es lo que yo puedo hacer como usuario para prevenir que no suceda? Primero, no andar con el celular hablando en la calle. Eso es lo primero que tenemos que entender. Tratar de no ser simples personas expuestas a un robo. Las aplicaciones, los teléfonos tienen posibilidad de bloqueos. El gobierno nacional el año pasado habilitó la posibilidad de utilizar el número de identificación que tiene nuestro teléfono para ser bloqueado. Si nosotros tenemos la posibilidad de que nos roben el teléfono y bloquear automáticamente ese número, ese teléfono va a quedar bloqueado y las aplicaciones no van a poder funcionar. ¿Vos ahí te referís a el número de celular o tengo que conocer un número distinto? El número interno del celular. ¿Y eso cómo lo averiguamos? Es muy sencillo, es como el número de documento de cada uno de nosotros. Es el IP del teléfono. ¿Sí? O sea, vos vas a las configuraciones de ajuste, vas a tomar el número de tu teléfono, ¿sí? No el número de línea, sino el número de registro de tu teléfono, y cuando sos víctima de un ilícito, lo primero que haces es denunciar con cualquier teléfono este número. Automáticamente se bloquea el teléfono. Bien, ¿esa denuncia qué la hacemos? ¿Al 911? Esa denuncia se hace a través del 911 y te sirve a vos también como respaldo para después poder hacer el reclamo judicial si fuiste víctima de un robo a través de billetera electrónica. Es la evidencia del bloqueo de tu línea y tu teléfono por haber sido robado. ¿Se entiende? Bien, Jorge, ¿querías preguntar algo? ¿Qué tal, Aníbal? Te habla Jorge Alarcón. Te hago una consulta. ¿Qué tal, Jorge? Vos sabés, yo soy muy crítico de las ciberestafas a los abuelos, en general a los clientes de los bancos. A mí me sorprende enormemente que todavía no haya salido leyes más duras. Hay fallos en la Corte, sobre todo ahora el último,
que castiga al banco, porque es el banco el que te tiene que dar la seguridad de que no te toquen tu cuenta, más allá de que a vos te roban el celular y saquen los datos de ahí. Pero sacan los datos del banco. Y es el banco muchas veces que te da créditos millonarios vía ese sistema. O te barren la cuenta en un segundo. ¿Vos no creés que tiene que haber o leyes más duras o los bancos tener más ciberseguridad en este sentido para sus clientes? Yo estoy de acuerdo con vos. Lo que tenemos que separar acá son dos cuestiones. Por un lado, que debe haber leyes más duras con respecto a las entidades bancarias, estamos absolutamente de acuerdo, ¿sí? Nosotros somos víctimas y cautivos de un sistema. Y por otro lado, tenemos la necesidad de que se regule. Vos dijiste, pasó rápido, pero hablaste de las personas de tercera edad. Claro, sí. La ciberseguridad o la tecnología no es amigable para la tercera edad. Vos no le podés pedir a una persona de 80 años que tenga 2 o 3 claves y que haga la biométrica y que recuerde todas las claves que va teniendo para cada aplicación específica que va apareciendo. Sobre todo en el banco, que tienen medidas de contraverificación, donde tenés que hacer 2 o 3 pasos. Sí. Entonces, es necesario que se haga una nueva regulación sobre la ley de ciberseguridad, que la tenemos en Argentina, es muy buena, pero no hemos avanzado con lo que avanzó la tecnología. Y no hemos avanzado